Buenas tardes, bienvenidos a esta edición número 211 de Tal Cual TV, ya mediando diciembre, lenta pero inexorablemente, y creo que para la mayoría, afortunadamente, este año 2018, difícil si los hay, se va yendo. Estamos ya llegando prácticamente a la fiesta. Nicolás, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Sí, es así. Ha sido un año que en gran medida ha pasado con una celeridad realmente importante y tal vez eso haya sido lo primordial para soportarlo, digamos. Ahora bien, entramos en esta etapa ahora que son 15, 20 días donde las emociones se realzan y esperemos que no lleguen a los extremos. Sí, y mientras decimos esto, pensaba, ¿no?, que no termina el año que ya ha empezado el otro año, el político en este caso. El año 2019 se inicia el ciclo político justamente el 17 de marzo, por lo menos lo que es la provincia de Córdoba, con un largo y larguísimo ciclos de elecciones municipales, provinciales y finalmente nacionales. Recomiendo leer el último Ecos de Punilla, porque ahí está, creo, Nicolás, todo lo que te iba a preguntar, porque ante esta incertidumbre, Cambiemos todavía no es Cambiemos, no ha arreglado, Unión por Córdoba está ahí en una expectativa, y vamos a hablar de la falda porque, como decíamos, concentra la primera elección del año. Seguramente que es así, pero ya me animaría hasta quizás poner en duda si va a ser la primera elección del año, la de la ciudad de La Falda. Incluso hay provincias que están adelantando sus elecciones al mes de marzo, algunas una semana después que la de La Falda, las demás van en abril, en junio. Realmente ha comenzado un juego político donde la estrategia y la táctica tienen mucho que ver con los acontecimientos que se dan a nivel nacional. En función de ello, las elecciones se anticipan en algunos sectores, en otros van a ir pegados a la elección nacional, pero parecen ser precisamente los menos. Al menos, y en el ámbito local, ya buscando esta elección a darse el próximo 17 de marzo, podemos indicar que, tal como usted lo viene percibiendo, yo no le voy a contar algo que usted no sepa. En realidad, en los bares, en la mesa familiar, se discute el tema de la próxima elección. Y se discute en función de candidatos que, una vez que han sido oficializados, han quedado precisamente en esa posición unipersonal. Y estoy hablando de los sectores mayoritarios. Lo que sería la Unión Cívica Radical, que iría incluida dentro de Cambiemos, con el ARI y el Frente Cívico, y Unión por Córdoba, que tiene su propia conformación. En el ámbito de Unión por Córdoba, la novedad ha sido que el candidato, ya lo hemos anticipado en reiteradas oportunidades, y usted ya lo conoce, es Miguel Maldonado. Más novedades no hay. Estuve hablando precisamente con alguien que se dice, o al menos se rumorea, las versiones indican sería la persona que lo acompañaría en la fórmula. No me diga que tiene una primicia. Sí, no tengo una primicia. Estuve hablando con una mujer que se dice acompañaría, una profesional de la ciudad de La Falda, que se dice acompañaría a Miguel Maldonado. La instancia, en definitiva, sigue siendo una incógnita. ¿Pero qué? Cuando pregunté qué dijo, no te lo voy a decir. Eso de no me lo va a decir lo cual quiere decir que hay una negociación. Hay una instancia, al menos hay una instancia de posibilidades. Yo estaría diciendo que si conozco la historia, si sigo la historia,
el rumor estaría más cerca de la verdad que de que no ocurra lo que venimos anticipando. Bien, seguramente se sabe que Miguel Maldonado es un tiempista de la política. Justamente. Y creemos que a su momento, cuando él lo cree oportuno, ya irá anunciando una lista. Para mí no le hace mucho bien a la política en general esta incertidumbre de ver si se confirman las alianzas o no, porque ahora viene la temporada y la gente no va a estar predispuesta a prestarle atención a las propuestas políticas, ¿no? Entonces son muy poquitos los días que quedan como para difundir, como para tratar de seducir a la sociedad para que los vote. Y en esto estamos hablando de los dos partidos mayoritarios. Seguramente. En ese planteo podría decir que para la Unión Cívica Radical, la discusión que mantiene con el PRO en cuanto a la incorporación de figuras de ese sector estaría sumamente acotado. El PRO ha pedido a la viceintendencia, la Unión Cívica Radical ha acordado esa viceintendencia, pero no más. Y es entendible, si lo miramos del ámbito del análisis político, decimos, un intendente de la Unión Cívica Radical debía tener quien lo secunde como viceintendente de la Unión Cívica Radical por una cuestión ideológica. Sí, es una cuestión de los avatares de la política, son 4 años. En caso de que hubiese que transferir el poder en algún determinado momento. Ahora, establecido que fuese de otro sector político la viceintendencia, es natural que esto debe tener algún costo en el marco de la negociación futura. Obviamente. Pero bueno, esa discusión está dada, se está dando. Ahora acá, Nicolás, y esto por supuesto van a ser opiniones personales. ¿Cómo ves? ¿El radicalismo está mezquino o el PRO está muy pretencioso? ¿Qué cosa, no? Es una muy buena pregunta porque en definitiva lo que puede llegar a ocurrir, yo no hablaría de pretensiones, hablaría de egoísmos y caprichos. Bien. Es decir, ¿por qué? Porque todos conocemos cuáles son las bases electorales de cada uno de los que integran este esquema político. Y la división debe darse dentro de ese esquema político, más allá que siempre deben estar las intenciones de proponer los mejores hombres y mujeres para gobernar la ciudad. Cerrando el tema, digo que la Unión Cívica Radical dice que no va a pasar de esta semana en cuanto a que esto se acuerde o no. Y puedan anunciar. Recordemos que no puede haber internas en la falda, ¿eh? De no haber un acuerdo, tienen que ir separados los partidos. Correcto, ya los tiempos lo vamos a seguir informando seguramente en todas estas semanas. Nosotros vamos a seguir cubriendo el espectro político. Nicolás, para el programa de hoy tenemos de fondo una nota con el doctor Sebastián Tazar. Para los que tenemos más de 40 años, que se hayan cumplido 35 años de la democracia es muy importante. Para todos es importante, pero aquellos que lo vivimos, que vivimos ese cambio tan puntual en nuestras vidas, tenemos todavía ganas de hablar de ello, ¿no? Con él vamos a estar hablando. Hablar de eso. Así y digo que Jorge decía 40 años, ¿ves? Porque nosotros lo sentimos en el corazón. A los 40 años. Tenemos mucho más, naturalmente. Bien, y luego también vamos a estar con una situación social, precisamente, que viene de la mano de desarrollo social y el trabajo que se viene realizando con la mujer en riesgo en nuestra ciudad de La Falda. Precisamente ese va a ser el primer bloque de nuestro programa. Así es, ya está Marcela Suárez en nuestro estudio con su hermano Nacho, por cuestiones que inclusive desconocemos las instancias de un juicio previo, termina llegándole un desalojo. Desalojo en el lugar de trabajo, en el lugar donde vive, a cargo de su hermano, con toda una problemática que no da tiempo a acomodarse, ¿no? Así es, un problema que tiene raíces netamente familiares y que vamos a tratar entonces de acercarlo tal cual corresponde. Pero eso viene tras la primera pausa. Acompañan a Tal Cual. En este 2018, 7 fueron las nominaciones para tu canal. Next TV La Falda obtuvo 2 premios. Informe 4 a Mejor Programa Periodístico de Cable y César Dionisio a Mejor Conducción Masculina. Acorca distinguió a Informe 4 con el galardón máximo a la televisión cordobesa. Informe 4 es de oro. El centro de Punilla
también. La televisión del interior crece. Gracias por ser parte de esto. Vecino, en esta última etapa del año hay grandes beneficios a quienes se pongan al día en sus contribuciones de propiedad y automotor, accediendo a planes de pagos de contado y en cuotas con reducción de hasta un 80% de descuento en los intereses hasta fin de año. Además, estando al día con tus contribuciones, podés aprovechar los beneficios del Plan Contribuyente Cumplidor, llegando a obtener hasta un 15% de descuento al monto de tus obligaciones del año 2019. Acércate a nuestras oficinas municipales ubicadas en Sabatini 315, de lunes a viernes de 7 a 14 horas. Ponete al día con tus contribuciones y disfruta de grandes beneficios. Municipalidad de Valle Hermoso. Bien, comenzamos entonces nuestros primeros invitados. Decíamos, Marcela Suárez, conocida artista plástica, profe de canto, mi profe de música, por viejos problemas de divorcios vinculares, etcétera, etcétera, lo cual no es el tema central de nuestro interés, es siendo desalojada inclusive de una propiedad que sería un bien ganancial. Pero bueno, acá hay un juez, el juez Caferata, que no tiene en cuenta, Nicolás, la parte ni de los derechos humanos ni de la posesión de esta propiedad, y abruptamente sale una orden de lanzamiento. Bien, ahí es donde comienza a intervenir la Oficina de Desarrollo Social de la Ciudad de La Falda. Y en el área de la mujer. En el área de la mujer. Bien, ahí vamos a conocer entonces cuál ha sido su intervención. Claro, María Nieves Ugarte, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Aparecen actuando de oficio en esta situación? Sí, en realidad a nosotros la conocemos a Marcela. Primero ella se acerca a la oficina para ver la posibilidad de iniciar una pensión, porque ella tiene un certificado de discapacidad y le correspondería una pensión no contributiva por su estado de salud. Después, bueno, también en el marco de lo que se va gestando, también va al área de la mujer en situación de violencia, a contar su historia, bueno, todas sus cuestiones. Y en ese lapso llega un pedido también de la Oficina de Derechos Humanos de Córdoba, un informe solicitado para Marcela con esta cuestión desde desarrollo se arbitren los medios para que el desalojo, que por lo que se le entendía era inminente, sea lo menos abrupto posible. En este lapso estábamos realizando el informe ya para enviarlo. Le llega, primero una citación a Marcela del juez el viernes pasado, donde le dijo que le iba a dar unos días más, pero en el día de ayer recibe una notificación que en 72 horas tiene que dejar su hogar. O sea, no se cumplió ese plazo. Ninguno de los plazos, claro, que supuestamente se estaban esperando. Primero el informe a Derechos Humanos y después lo que el juez se comprometió con Marcela el día de la audiencia. Marcela, ¿qué te sorprendió indudablemente esta...? Te imaginas. Sí, así como cuenta Nieves, el juez me cita para esta cuestión del desalojo. En realidad él me cita porque como es un desalojo complicado, me cita para que yo misma firme mi desalojo, a lo que yo me niego. Esto fue el viernes pasado. Hace bastante que él quería tener esta reunión conmigo y habían interpuesto certificados médicos de mis médicos y tenía yo 40 días. Él hace caso omiso a la palabra de los médicos, igual me insta a que esté en el lugar teniendo una perimetral y muy presionada frente a las personas que tengo la perimetral, y me dice que si yo no firmo para retirarme de voluntad propia voy a tener un lanzamiento intempestivo. A lo que yo le contesto que no voy a que no puedo firmar mi propia sentencia. Claro. Y que entonces él dijo que nos reuníamos dentro de una semana cuando yo estuviera más tranquila, y a los 3 días, para tranquilizarme, me ha llegado el desalojo y estoy en esta situación.
Vaya forma de tranquilizar. La Me pregunta siento un poco... esencial que a esta hora debe estar haciéndose el televidente seguramente, más allá de los profesionales que entienden en la materia, sería conocer por qué se da este tipo de situación en tanto se está estableciendo una desvinculación en lo que hace a tu matrimonio. Bueno, esta es una casa que es un bien ganancial y él aduce que la quiere y el juez le da. Siempre tuve la permanencia en el hogar, yo hace 17 años que estoy separada, yo siempre tuve la permanencia en el hogar con una jueza mujer. ¿Tiene otras propiedades? Él tiene más de 10 propiedades. Y dentro de los bienes gananciales, ¿cuántas de esas propiedades estarían incluidas? No, ninguna. Solo esta, donde Solo yo vivo. esto. Solo mi casa. Bien. Nuestra casa, la casa familiar. Claro, ¿quiénes permanecen en este momento con vos de la Vivimos familia? yo, la mamá, o sea, mi hermano y mi hijo menor. Estamos... Ambos con situaciones con problemas de salud. Sí, ambos con problemas de salud. Bien, precisamente ese problema de salud, en lo que refiere a tu ex cónyuge, ¿no le ha llevado a que facilitara un tanto la situación como para que sigan viviendo? No, hay problemas de salud que él ni siquiera está enterado. Tenemos que hacer algunas cuestiones que han aparecido en su garganta, más un tratamiento que él ya está por prescripción médica en casa, acompañado. Y bueno, o sea, está a cargo mío también, eso quiero decir, por más que es un hombre de 30 años, nada Bien, más. ¿qué sucede entonces ante el desalojo El y lanzamiento. el desamparo en definitiva? ¿Qué es lo que estás necesitando? Yo necesito una casa donde vivir, que tenga 2 dormitorios, somos 3 personas, tenemos 3 gatitos, me podría ir a un hotel, me han ofrecido la municipalidad, pero yo tengo mis mascotas y me cuesta separarme de ellas porque son como muchos desprendimientos, soy responsable de ellos. Y entonces con una casa pequeña donde podamos nosotros estar bien, algún dueño que me pueda alquilar evitando la inmobiliaria, esas podrían ser las ayudas, y manos para mudarnos porque hace 30 años que vivo en esa casa y está la vida entera de mis 3 hijos, mía y de Nacho ahora. Ahora igualmente, Marcela, no hay ninguna instancia legal, estabas pensando en plantear una cautelar, un amparo. Me han dicho que puedo plantear eso, sí. Pero bueno, me voy a informar esta tarde porque esto me ha pasado hace muy poco, perdón también por el estado y porque esto ha pasado hace horas, en el día de ayer. Están mis hijos acompañándome, pero bueno, yo vivo de mis clases de canto en mi casa y de mi despensa que tengo en el garaje de mi casa, o sea que automáticamente quedo sin trabajo, a lo que el área de la mujer y desarrollo social está atendiendo y no he recibido nada aún, pero creo firmemente que lo voy a recibir. Pero no es plata lo que pido, Nico, quiero una casa donde vivir tranquilo con el Nacho y mi hijo y seguir pintando y cantando, chicos, nada más. Marcela, y la intención, digamos, de esa propiedad, ¿cuál es tu pretensión, digamos? Que, yo la quiero que vaya para a los una división de... Yo la quiero para mis hijos, Cuquín, porque es la única propiedad que viene heredada de mi parte. Yo soy yo soy una persona que no tiene bienes y ni los pretende. Pero todo el trabajo de mi vida está puesto en mi casa, ese hogar que he elegido, que es hasta típico, ¿no? Que todo el mundo sabe que en esa casa vive la Marce de tantos años que estoy ahí. Y he trabajado para eso, Cuquín, para ¿Y cómo puede ser, o te voy a preguntar acá a la doctora, mejor dicho, cómo puede ser que el juez, licenciado, que el juez no tenga en cuenta estas situaciones por una cuestión humanitaria, ¿no? Más allá de la cuestión legal y de derecho que desconocemos? Sí, bueno, como venimos viendo, ¿no? La justicia se está manejando de la forma más patriarcal posible, con las últimas sentencias que también fueron conocidas en los medios. Y sí, o sea, sin tener en cuenta que hay 2 personas discapacitadas residiendo allí y un joven que también está a cargo de Marcela en estos momentos por una cuestión de salud. Incluso como que no se me dio nada el desalojo. Puede ser que los organismos del Estado que tienen que contemplar esto de los derechos humanos no tengan por ahí la fuerza
Sí, la verdad que es extraño porque en realidad, o sea, Derechos Humanos interviene, pero no es para evitar el desalojo, que era lo que nos llamaba la atención. Sí, nosotros lo hacemos intervenir para evitar el desalojo hace 4 años. Claro, en ese momento, pero ahora lo que querían era como que desarrollo social, que se va a hacer, o sea, nosotros en el informe lo ponemos, se van a arbitrar los medios, inclusive ya se está activando con Marcela esta posibilidad de que si no hay una casa en unos días, tener un hotel hasta que pueda llegar a encontrar la casa. No es que estás pidiendo que nadie te regale una casa. No, voy a pagar alquiler, voy a trabajo. Sí, es un lugar que se pueda alquilar, claro. Que podamos también, trabajar, mi hijo también. Sí, bueno, desde el área de la mujer, bueno, se puede ver la posibilidad también de tramitar ese tipo de beca, de ayuda, una vez que tenga el lugar para alquilar y que, bueno, que tengamos alguna persona que sea la que le alquile, también se van a arbitrar esos medios. Pero, bueno, o sea, no queríamos llegar a esta instancia. Claro. La idea era que Marcela se quede en su hogar, que es lo que siempre nos planteó, es donde ella lo armó y donde crió a sus hijos y es donde quería seguir estando. Pero bueno. Claro, pero la justicia no le reconoce derechos. Como, no. Bueno, claro, no tenemos acceso a la sentencia, al expediente. Sí. Esto es tema legal. Legal, sí, eso es real. Bueno, y están esperando un informe de Derechos Humanos de Córdoba. Claro, nosotros ya presentamos, en el día de hoy se llevó personalmente ese informe, a ver si había alguna posibilidad, bueno, también con lo que Marcela pueda llegar a hacer, si hay posibilidad de un recurso de amparo, ver de por lo menos posponer un tiempo más esta cuestión y seguir viendo con qué posibilidades hay de que ella siga en su casa. Ese informe lo está elaborando Nieves hace mucho y ayer me llega el desalojo y hoy llega el informe. O sea que el juez no tiene manera de haber leído el informe de Derechos Humanos. Entre medio me decías que te cortaron la luz. Ah, sí. Inmediatamente que me llegó el desalojo, la persona que me desalojó, que es el padre, mi ex marido, el padre de mis hijos, vino y pidió que desactivaran el medidor porque está a nombre de él, pero Desarrollo Social ya nos ha ayudado con la luz gracias a ellos. Estamos ahora con agua fresca para la mudanza porque tenemos nada más que 3 días. Lo más importante sería eso, si hay una casita, que no somos pretenciosos, también puede ser una casa de caseros. Mi hijo es un niño de 30, un hombre de 30 años, no es un niño, quiero decir, y bueno, y podemos trabajar y puede ser una posibilidad. Si alguien tiene una casa de caseros, a mí me Y sirve. donde poder también vos seguir desarrollando tu... Cantando al sol como la actividad cigarra. personal. Claro. Y Nacho, seguir desarrollando su pasar en esta vida, que es buena para todos los que Pero nos rodean, es un placer vivir con él. Y bueno, siempre iba a ser así. Y ahora, aunque no importa dónde, pero juntos, toda la familia, los hijos apoyando, en ese aspecto no estoy desamparada. Bien. Bien, evidentemente hemos puesto sobre el tapete la situación. Habrá cosas que usted se debe estar preguntando, como nos la preguntamos nosotros. ¿Cuál habrá sido el accionar de quienes defendían la posición de Marcela? ¿Hasta dónde habrá llegado ese accionar? Si este fue latinado. En definitiva, cosas que hoy ya evidentemente tampoco sirven ni siquiera de buscar profundizarlas porque se dice que no hay instancias de apelación ante la justicia. Pero bueno, existen los mecanismos de último orden. Estamos tratando precisamente de aportar a que estos se activen y probablemente esto se dé en las próximas horas. Seguiremos con el tema. Lo importante hoy es tratar de conseguir un lugar en el corto plazo para esta familia. Ya les agradecemos la presencia. Gracias a ustedes. Muchas gracias, chicos. Vamos a la pausa. ¿Tenés sed? Agua Soda Palotti. Calidad superior lograda con experiencia y trayectoria.
Vos sabés cómo cuidarme. Cuando te duchás, lavás los platos, usás el lavarropas, te lavás las manos y dientes o tenés pérdidas de agua. Vos sabés cómo cuidarme. Cooperativa de Agua de la Falda. Comprometidos con nuestro recurso más valioso. Hotel Spa Tres Pircas. Su concepto de hotelería de descanso, concebido con nivel internacional, en un marco único de belleza natural. Hotel Spa Tres Pircas. Reservas 0810-888-4837. Puerta Grande, Córdoba. Nuevo Estile, salón de belleza, peluquería, maquillaje para novias, quinceañeras, egresadas, manicuría, depilación, masoterapia, cursos y talleres. Nuevo Estile, salón de belleza, Sina Sina, 1180, Barrio La Higuerita, Villa Giardino. Amelio Ortiz, autos y motos, nuevos y usados. 35 años de trayectoria. Servicio de auxilio rápido a todo el país. Autos de alquiler. Avenida España 575. La Falda, Sierras de Córdoba. Bien, y continuamos entonces con nuestro segundo invitado, amigo también de la casa, Sebastián Tassar, doctor Sebastián Tassar, y no viene como abogado del sindicato, ni como un militante de determinado partido político, sino como un hombre con una visión de aquellos, para mí, gloriosos días del 10 de octubre del 83, de diciembre del 10 del 83. Así es. Y todo lo previo, que es donde capaz que aprendimos a crecer, a hacernos, a entender lo que significaba la libertad y la vida política, y tener un gobierno, mire, por malo que sea, pero un gobierno democrático. Hoy han pasado 35 años, Sebastián. Época de un balance, o sea, en una edad biológica de una persona, a los 35 años ya demostrarían que esa persona está madura, estable, encaminada y con un propósito en la vida y transcurriendo ese propósito. La pregunta es, ¿la democracia argentina estaría compatibilizada en su edad biológica continua e ininterrumpida en estos 35 años como lo sería una persona común y corriente? No. Yo creo que no. Y voy a plantearlo desde los dos aspectos en que lo has definido. Primero, porque 35 años para el ser humano es prácticamente la consolidación de la vida. Y para la democracia es apenas un paso. No es lo mismo. No lo podríamos definir en el plano de la edad, de lo etario. Me parece que, y esto en función de lo que uno ha venido tomando a través del tiempo de las grandes democracias establecidas en el mundo. Esas grandes democracias han tenido una inmensa cantidad de inconvenientes, desde pasar de las guerras intestinas a las guerras mundiales, para recién ir tomando un concepto de adultez. Sin embargo, en esta época, precisamente, vemos que lo que comienza a discutirse es el sistema en sí, y no solo pasa en nuestro país, sino que también alcanza a esferas mundiales. Justamente, más allá de que coincido en que no se puede comparar, uno busca una metáfora como para tratar de establecer algo, y la medida, así como el metro es la medida de todas las cosas, la vida humana, digamos, sería la medida de comparación más cercana. Pero sería más la medida de la ansiedad nuestra. Lo que pasa es que los actores son seres humanos. Claro, y la gente, cuando ve que la vida se le va pasando, obvio, y las cosas no se solucionan, o sea, tiene demanda. Y en la democracia actúan seres humanos. O sea, me parece que hay un planteo interesante. Hoy la democracia occidental, por llamarla de alguna manera republicana, con división de poderes, está sintiendo tensiones en todas partes.
Lo de Brasil no es gratuito, no es porque sí. Lo de Francia no es porque sí. Porque hasta Brasil decimos, bueno, en un contexto latinoamericano, estamos más o menos que sí. Lo de Francia estamos hablando de una de las 5 potencias del mundo que tienen poder nuclear y derecho a veto en el Consejo de Seguridad. No estamos hablando de cualquier país. Y sin embargo el presidente tuvo que volver para atrás y retrotraerse en una serie de medidas que, bueno, que hacían que París estuviera ardiendo. Sí, que no era solo el aumento de nafta, ¿no? Sino toda una sucesión de un ajuste que se está haciendo en muchos lugares de Europa, tal cual. No creo que tan profundo como el ajuste que se está haciendo acá en nuestro país, ¿no? Es distinto el contexto, o sea, primero porque hay una conciencia social mucho más acentuada que la que tenemos nosotros. Allá aumentaron 6 centavos de euro, era el impuesto sobre la nafta, y 4 o 3 centavos. Sí, pero bueno, eso fue la gota que detonó. Sí. Pero la gente sale y la gente tiene conciencia. Y también tiene conciencia del consumidor cuando aumenta algo y hacen un boicot y nadie compra de eso. Acá van y llenan el freezer. Nos falta a nosotros. Acá van y llenan el freezer. Claro. Entonces, esa cuestión es la que hace que los especuladores allá intentan. El especulador, el que abusa, claro, intenta siempre, en todo orden. Nada más que allá les cuesta más y acá es en el campo. Ahora, sin embargo, Sebastián y Nicolás, seguramente vamos a compartir la mayoría de los diagnósticos y sobre todo, seguramente vamos a compartir de que es una sociedad que avanza poco con la democracia, ¿no? Esta idea de Sebastián de que en 35 años ya tendremos que estar un poco mejor, creo que es indiscutible, que es así. Sin embargo, y no es un derroche de optimismo, sino que es un análisis de la que para mí resultó una elección muy inexplicable, pero sí me la explico cuando tengo otro enfoque, que es a donde quiero llegar, de la elección del año 2015 de Provincia de Buenos Aires, ¿no? Donde una candidata, María Eugenia Vidal, la verdad con un carisma personal creo que importante, sin duda con una formación importante, pero como que nadie creía que podía derrotar al gran aparato del peronismo que había gobernado los últimos 28 años en Buenos Aires. Entonces, tomo esta elección para el análisis. ¿Hay aquí realmente un resultado positivo del ejercicio de la democracia? En esto digo, los habitantes de la provincia de Buenos Aires se dieron cuenta que lo seguían verseando con las propuestas que todas las propuestas de campaña del por entonces gobierno realmente después no se llevan a la práctica, ¿no? Y seguramente jugándosela, seguramente optó por un cambio de decirle no a ese partido de gobierno y votar a esta nueva opción que en las próximas elecciones sabrán los bonaerenses si se equivocaron o no. Yo creo que lo que acaba de decir no es más que un insurgente de un problema mayor. Nosotros venimos diciendo que el sistema democrático, decía precisamente Sebastián, está en tensiones. Y es natural de que esté en tensiones. La democracia se sustenta en columnas que se llaman partidos políticos. Esos partidos políticos, en definitiva los mayoritarios, la Centenario Unión Cívica Radical, con algunos menos años el justicialismo, el peronismo, han venido cayendo en la debacle permanente, precisamente por sus propios errores en la función pública. Por eso es que devenidos políticos de repente tienen éxitos que generan algunas sorpresas. Aquí el problema central de la democracia argentina, en mi criterio, está en el fraccionamiento que existen los partidos políticos mayoritarios, en la falta de sustento de la actividad política. Aquí se hace política con la incorporación del ciudadano, aquel que va a delegar su poder en quienes elige
únicamente durante 45, 60 días, cada vez se acotan más esas instancias. ¿Cómo elegir entonces si no es por la emoción? ¿Cómo no darle el cartel de genio a Durán Barba cuando dice no le transmita al elector cosas malas? Transmítale cosas lindas, miéntale en definitiva si quiere, porque emotivamente se va a relacionar con usted y usted, que no es un político en la mayoría de los casos, va a resultar favorecido. Esta no es la política, me parece, a la cual debemos apuntar y la cual nos sirve, a la cual le podemos exigir como delegantes del poder. Señores, represéntenme en la medida de mis requerimientos y mis necesidades. Creo que el problema central, reitero, está en los partidos políticos y en la falta de acción política. Por una parte, eso como institucionalmente, como contenedores de la cosa electoral. Y el tercer error está en nosotros mismos. Nosotros, ciudadanos responsables, que decimos querer a nuestra patria, a nuestra nación, somos los que tenemos que exigirles a esos dirigentes que hoy no están respondiendo precisamente a lo que nosotros exigimos y requerimos, que abran los partidos políticos, que es abrir el diálogo, que es abrir la confrontación, que es abrir la negociación, que es abrir la democracia. Porque precisamente eso es diálogo y discusión permanente, la negociación día a día en función de sostener el Estado, que somos todos, y la equidad hacia acá todos y cada uno. Perdón, creo que me fui un poquito. No, está muy bien, o sea, hay la crisis de representatividad de los partidos políticos, sí, se ve en todo Occidente. Ya escapamos de una mirada únicamente argentina. Argentina, o sea, forma parte de un proceso internacional. Obviamente que somos bastante cerrados y aislados en algunas cuestiones, como somos bastante amplios en otras, pero no somos impermeables a los cambios socioeconómicos, socioculturales y sociopolíticos que se dan en el mundo. España tenía un sistema de bipartidismo y hoy tiene un sistema de 4 cabezas, donde hay un PP, un partido a la derecha del Partido Popular y un partido a la extrema izquierda del Partido Socialista Obrero Español, que era el clásico. Entonces, Francia, Macron, ¿de dónde sale? Del partido macronista, o sea, un invento de último momento. Hay una crisis. Donald Trump va por el Partido Republicano, pero gana sacudiendo las estructuras tradicionales. Del propio partido. Es más, el recientemente fallecido expresidente Bush, padre, dijo públicamente que él no lo votaba. Claro, sí. Y el hijo de Bush, que también fue presidente, y no precisamente lo puedo entender de izquierdista ni mucho menos, también dijo que él no lo votaba en 2016. Y le decían a los republicanos que no lo voten. Y los republicanos, o sea, fue contra el establishment tradicional. Sí. O sea, hay una cuestión ahí a resolver. Lo de Italia es bueno. Salvi. Exactamente. Ahora, Sebastián, podríamos coincidir en todo caso, o mejor dicho, quisiera llegar a esta conclusión. No es la democracia como sistema lo que falla, sino que son los hombres que la llevan adelante, o los que la ejercitamos, digamos. Los que la ejercitamos. Churchill tenía una frase muy por todos conocida, que era que la democracia era el peor sistema de gobierno que había, con excepción de todos los otros sistemas. Claro. O sea, lo que estaba definiendo con ese juego de palabras era que era el sistema menos imperfecto. Nunca habló de que fuera el sistema ideal o el sistema perfecto. ¿Cuáles son? Y no sé, a lo mejor no lo veamos nosotros, 200, 300, 500 años más, haya un sistema que sea mucho más perfectible. Es preferible esto a la dictadura, es preferible esto a la autocracia, es preferible esto a muchas otras alternativas que en el mundo están. Bien, les propongo para el próximo bloque, en el marco de esta democracia, hablábamos en los prolegómenos de no hay economía sin política. Se invierten los roles y hoy se dice que no hay política sin economía. Hasta dónde ambos tienen mucho de pulsión y tensión en estas horas, pero lo hacemos después del corte.
nuevas obras de adoquinado. Calle Lavalle, que conecta zona centro con polo educativo. Seguimos haciendo lo que hay que hacer por nuestra localidad. Vallehermoso cambia. ¿Vos sabés cómo cuidarme? Cuando te duchás, lavás los platos, usás el lavarropas, te lavás las manos y dientes o tenés pérdidas de agua. ¿Vos sabés cómo cuidarme? Cooperativa de Agua de la Falda. Comprometidos con nuestro recurso más valioso. Bien, continuamos entonces, tercer y último bloque, y quedó la pregunta tirada, Nicolás. Bill Clinton diría, ¿qué es estúpido, la política o la economía? Sí, era un juego abierto desde el orden externo. Pero bueno, es decir, a ver, si quiero historiar un poco, simplemente, y trato de hacerlo con los elementos comunes que tengo y que hablábamos precisamente fuera de aire, decía política y economía, dónde se sustancian cada una de ellas o dónde en definitiva llegan a confluir para sostenerse. Y en definitiva, si nosotros observamos la realidad económica, podemos observar que desde 1983, incluso antes, a la fecha, el personaje que ha estado siempre esencialmente instalado dentro de la economía argentina ha sido un cordobés, y ha sido Domingo Felipe Cavallo. Es decir, esto no lo podemos evadir, es el personaje de la economía que ha estado permanentemente en las épocas de crisis, principalmente, y luego sosteniendo sus principios durante un determinado tiempo. Con posterioridad entrábamos en algunos terrenos. Perdón, te hago un paréntesis. Sí. En el 80, 81, 82, Domingo Felipe Cavallo estatizó la deuda privada. Así es. De todos los argentinos, no de todos, de muy pocos argentinos, estatizó la deuda, no la pasó a todos los argentinos. El poder económico argentino. Y en el 90, con Menem, vino y la pagó. Correcto. Esto es lo terrible. Bueno, no, es que primero la estatizó y después la pagó, que la pagamos nosotros, obviamente. Está bien, pero esto continúa en el tiempo. Si cada vez que hay una crisis, Domingo Felipe Cavallo estuvo en 2001. Sí, en el 30 días antes de que accediéramos ahora al Fondo Monetario Internacional, recuperó horas de televisión Domingo Felipe Cavallo. Bien, este es uno de los personajes que se ha mantenido y que en mi criterio no ha sido benéfico. Vamos a hacerlo claro desde lo económico. Bueno, lo que se plantea es totalmente atinado y cierto. Concretamente, luego de la derrota de Malvinas, el último ministro de Economía de la dictadura, con Reinaldo Vignone, no me acuerdo si era Dañino Pastore, puedo estar errándole, lo nombra a Domingo Felipe Cavallo en el mes de junio del 82 por 60 días en el Banco Central. En esos 60 días procede a, con un criterio marxista, lo de algunos es de todos, es cierto, lo de algunos empresarios de la Argentina pasó a ser de todos los argentinos. Sí, claro, que era deuda. Nada más que era la parte de las deudas, claro. no era la parte de las ganancias de las empresas. No, claro. Vamos a decir las cosas como son. Cavallo, después de eso, se retrotrae, él argumenta, cuando le salen a facturar con los años de que vos fuiste funcionario de la dictadura, le dicen, yo en realidad cuando se convocaba elecciones colaboré para que preparar y que la economía esté mejor para el gobierno democrático. Es el sumum del cinismo en lo que uno puede haber escuchado. Me hago cargo de lo que digo. Seguro. En el 90, bueno, en el 89, o sea, Menem no convencido lo pone de canciller, prueba con un par de ministros más de su gusto, hasta que, bueno, los mercados le doblan en 12 meses, 2 veces el brazo a Carlos Menem. En una voló por los aires Rapanelli y en la otra Herman González, y al último se rindió incondicionalmente a los dictados del consenso de Washington, que quería que sea Cavallo el que gestione el grueso de las privatizaciones. Y sí, esa plata fue a pagar parte de la deuda que él había estatizado también. Así es, sin olvidarnos que en la fase final del gobierno de Alfonsín interviene
a través de un discurso fuertemente asentado en lo que sería el futuro económico del gobierno de Menem, ayudando a que, en definitiva, Alfonsín tuviera que dejar el sillón presidencial 6 meses antes. Él fue el autor intelectual. Claro. El que hizo de Chirolita en esa ocasión fue Guido Di Tella, en una célebre locución radial un día sábado, donde dijo, ya con Menem electo como presidente y él como uno de sus adláteres, el dólar no solamente tiene que estar alto, sino que tiene que estar recontra alto. Sí, sí. O sea, eso sí, me acuerdo perfectamente. Y eso determinó la salida anticipada de Alfonsín 5 meses antes. Bien. Es verdad. Y tuvo un capítulo más, Domingo Cavallo, con la Alianza, Claro. de la Rúa. Claro. Donde de la Rúa primero lo pone a Machinea, después lo pone a López Murphy, y el último quería llegar a Cavallo pensando, yo creo que habría que, de la Rúa es un caso digno de análisis psicológico y de otras materias. Pensando de que si fue la figurita que le dio éxito a Menem, le iba a dar éxito a él. En realidad se fueron los dos, uno un día antes y Sí, el otro sí, el fue día el, siguiente. fue el Exacto. detonante, creo, de la crisis. Y actualmente asesora a algunos de los funcionarios. Bueno, Sturzenegger fue alumno de él, entre otros. No, sin duda, el tipo generó una escuela que tiene sus, como decía, sus adláteres. Bueno, estamos comentando hechos que no son aislados, que tienen una hilación histórica, pero que tal vez no alcanzan a explicar esto que sentimos de lo que es vivir en democracia, o mejor dicho, vivir sin democracia. Claro, pero lo difícil de emparentar estas situaciones es que hemos conseguido, en esta charla, un personaje común en lo económico a todo el entramado de estos 35 años de democracia. A ver, tratemos de concebir un personaje político de estos 35 años de democracia. Y cuando decimos esto tendremos que hablar de precisamente a un hombre que provenga del justicialismo o un hombre que provenga del radicalismo. Y en definitiva estaríamos planteándonos allí muy cercano a aquellos que comúnmente no están en la visión de todos, pero que son los denominados monjes negros de cada uno de estos partidos. Y en el caso del radicalismo, decía bien fuera del micrófono Sebastián, podíamos hablar de Cotino Siglia. Y en el caso del peronismo, De José Luis Manzano. Manzano, Sí. sin duda. Nada más que Coti fue maestro de Manzano. Claro. O sea, pero... Y lo lamentable es que en su momento se presentaban como los dirigentes del futuro. así es. Eso justamente era la promesa. Bueno, pero eso fue hasta que hicieron, a través de la política, una importante fortuna económica, y entonces se han dedicado a manejar esa fortuna al tiempo que con esa fortuna manejan algunos sectores políticos. Manzano, Manzano viene en el 83, es diputado por la provincia de Mendoza. No, Siglia no era diputado, no, Siglia tenía un cargo menor como de coordinador del Consejo de Consolidación de la Democracia. No, Siglia tuvo su único cargo público, digamos, después creo que fue viceministro de Acción Social en el segundo bienio del gobierno de Alfonsín, por decir año 85 al 87. Y con la derrota del 87, Alfonsín despide a gran parte de su gabinete, entre ellos Antonio Trócoli, que era el ministro del Interior, y lo entroniza a Nosiglia, a pesar de que él no quería, como ministro del Interior hasta el final de su mandato. En el caso de Manzano, él evoluciona como diputado hasta ser el jefe del bloque de diputados nacionales del Partido De la Justicialista. renovación peronista. Y después, digamos, la cúspide de su carrera política como funcionario es cuando es ministro del Interior de Menem, en la época contemporánea a la que se produce el secuestro de Mauricio Macri en el año 91. Así que... Y del después robo de para ahí la pasan a corona. ser empresarios, se reciclan al cabo de unos años, ambos como empresarios, creo que... Nosiglia tiene un hotel y bueno, creo que Manzano es parte de un grupo televisivo. Así es. Junto con otro coterráneo mendocino de él. Bueno, acaba de meter un tema sumamente interesante y en el cual sí no pudo nunca no dejar de trasuntar los 35 años de democracia. Y es precisamente la prensa, en todos sus niveles, pero sin duda aquellos que tienen mayor poder de llegada y son los medios nacionales. ¿Qué nos queda al respecto?
La prensa ha tenido también sus vaivenes. Seguro. Los medios nacionales han tenido sus vaivenes, han tenido sus épocas de luna de miel con distintos gobiernos y sus épocas de proceso de divorcio, y divorcio de los bravos, o sea, ha sido una relación pendular. Creo que muy pocos medios han tenido a lo mejor una cuestión de mayor objetividad y de siempre tener una postura más crítica, o sea, o de ser digamos, una especie de vigilante del poder. Sí, que debe ser crítica. Que es la que debiera ser. Pero hay grandes holdings nacionales que no, que han tenido épocas de suavidad. Es más, actualmente ocurre, tenemos prensa más condescendiente, no obsecuente. Es crítica, pero una crítica más suave, y bueno, prensa que es directamente militante ante el actual gobierno. Un poco de inversión de roles de lo que pasó con el gobierno anterior y se cambiaron los actores, o sea, en eso se puede visualizar claramente, a nivel nacional hablando. Pero sin duda a mí no me gusta hablar del cuarto poder, creo que no es así, pero sin duda con una participación importante, sobre todo cuando hay buena prensa, ¿no? Que esto es algo que no se puede proclamar ni declarar, esto la gente lo percibe o no lo percibe. Esto es una realidad, es concreto. De todas maneras, no podemos olvidarnos de aquellos que han tenido el poder para discutirle precisamente a los presidentes de la nación. Y cuando nos pensamos en eso, obviamente no podemos excluirnos de Clarín y de la nación. Y en particular Clarín. Esto no hay dudas, porque ha sido parte del esquema de poder para definir presidentes y para confrontarlo. Es decir, está el caso concreto de un Mañeto diciéndole a Menem cuando le dijo, bueno, si usted va a dictar las políticas de gobierno, venga y siéntese en este lugar, y Mañeto respondiéndole, no, para eso lo tengo a usted. Y eso dejaba claramente establecido el nivel de poder que tenía cada uno. Así. Sin duda. Y el error de los políticos, yo creo que fundamentalmente, los políticos no siempre saben manejarse con la prensa. Piensan que la prensa tiene que ser una dependencia más del gobierno. Y esto es lo que la buena prensa nunca va a hacer. Podrá ser menos áspera o más áspera, podrá investigar más o menos, pero la prensa se debe a los ciudadanos, que lo votan todos los días, lo eligen todos los días. Cuando usted prende el televisor o la radio o compra un diario, está eligiendo cómo informarse. La dirigencia política es cada 2 años o cada 4 en su defecto. Bueno, eso venía hasta ahora. Ahora me parece que buscan más en las redes una realidad informativa que les llega cruda, que les llega sin análisis y que en alguna medida tienen su verdad, pero que no es la verdad absoluta, como nunca existe tal verdad absoluta. Siempre hay algún tinte del pensamiento de quien algo dice, algo escribe o algo transmite a través de los medios de comunicación. Realmente el periodismo, o sea, en el balance uno dice, es preferible que haya democracia que no la haya, es preferible que haya prensa a que no la haya, independientemente de la pérdida de objetividad de algunos actores periodísticos, o por directivas o por convicciones, pero más allá de eso es preferible. Y como muy bien dice Nicolás, y como también sostenía Coquín, el tema de las redes sociales hoy hace que también sea una especie de vigilancia para el periodista. Contralor. Porque hoy el acceso, cuando yo era chico, sacarse una foto había que buscar, era todo un trámite sacarse una foto. Hoy te graban, hoy te filman, hoy te suben a la red y vos te enteraste, ¿me entendés? Cuando te empiezan a decir, a tener, che, saliste, te escracharon con tal cosa, o sea. Y eso también es una especie de que todos pueden ser periodistas y todos pueden hacer investigaciones. No quiere decir que a veces tengan la misma certeza, tengan la misma idoneidad, tengan la misma, digamos, seriedad. Obviamente. Sebastián y Nicolás, y ya son los últimos minutitos, creo que el último minuto para irnos. Hoy la democracia, creo, capaz que en términos legales está bien, pero creo que tiene uno de esos tropezones que tanto nos duele y que nos hacen desconfiar, ¿no? Y es por el tema de la justicia, la libertad al ex vicepresidente Vudú, simplemente porque tenía 1 millón de mangos para poner.
Más allá que la ley lo permita, ¿no? Que hasta que haya sentencia definitiva pueda... Pero lo que pasa es que un montón de otros presos no tienen esa caución para poner y siguen presos. Eso es una realidad, pero también se da esa realidad en el marco de esta democracia en tensiones que venimos planteando desde el principio. Porque, en definitiva, si existiera la verdadera independencia entre los poderes, que no la existe, las circunstancias podrían ser diferentes. Y bajo el concepto que sostenía Sebastián, que esta democracia la hacemos los hombres, en particular aquellos que se dedican a la política, es evidente de que estas situaciones que se enmarcan dentro de un plano legal y judicial van a tener estas tensiones. De todas maneras, me parece, y reitero, un poco de todo este problema nace en nosotros mismos como actores principales del hecho político. Y si no nos involucremos, después a veces no tenemos derecho al pataleo. Te dejamos el cierre a vos, Sebastián. Totalmente de acuerdo, no, es una burla para la sociedad que por tener plata o haber sido vicepresidente, vos una sentencia de 5 años y 10 meses la puedas hacer en tu casa con una tobillera. Primero porque vulnera el principio de igualdad ante la ley de todos los demás ciudadanos, sean delincuentes o no lo sean. Pero otro delincuente condenado por similares delitos y similares características tranquilamente podría pedir un estatus de igual manera. Acá se da que cuando hay poder de por medio y están los salones VIP dentro de las cárceles, están los accesos a distintas cosas. No es lo mismo, no es lo mismo. Parece el Titanic, ¿viste? Vas en primera o vas en turista. Si vas en primera y se hunde el barco, hay bote y te salvas. Si vas en turista, te moriste junto con los otros 1500. En definitiva, es una cuestión de clases, cosas que hemos vuelto a comenzar a discutir en los últimos tiempos. Y es un debate que nos debemos. Seguramente lo haremos mucho más adelante. Nosotros le agradecemos que nos haya seguido. Nos volveremos a encontrar la semana venidera. Hasta entonces.